Hola, ya me podéis oír. ¿Qué tal estáis? Bien, me alegro. Ha sido una aventura llegar hasta aquí. Está cortado el centro de Madrid, como supongo que vosotros sabéis. No pasa nada. He llegado con tiempo, he podido alabar y todo. Y además con una canción que toca mucho el tema de la serie en la que estamos, que es La Esperanza Viva, ¿no? Mi esperanza está en Jesús. Vamos a hablar un poquito acerca de eso hoy. Pero quería empezar con una pregunta. No sé si alguien se ha preguntado alguna vez o si alguien sabe por qué el cielo es azul. O sea, es una cosa que, la verdad, muchos sabrán, pero es una pregunta que se hace mucha gente, ¿no? Es la pregunta que mis hijos hacen, ¿no? Pero es la pregunta incluso que hacen gente más mayor. Bueno, al no ser que seas de la Grecia antigua, entonces no te lo preguntarías porque no existía el color azul para los griegos, entonces no te harías esa pregunta. No, de verdad, o sea, para el país que su bandera es blanca y azul y que es conocido por los mares turquesa, o que tiene los tejados de los edificios blancos y luego el tejado azul, pues para ellos en la antigüedad, en los tiempos por ejemplo de Homero, el escritor, no existía el color azul. De hecho, si leéis la Ilíada o la Odisea, no se menciona el color azul ninguna vez en miles y miles y miles de páginas. De hecho, se menciona el negro cientos de veces, el blanco cientos de veces, el rojo cientos de veces, pero el azul no se menciona ni una vez. Entonces los historiadores y lingüistas en el siglo XIX, curiosos con este hecho, ¿qué está pasando aquí? Pues querían intentar investigar qué pasaba, porque claramente no podía ser que toda la nación de Grecia fuese daltónica, ¿no? Y que no pudiesen ver el azul. Entonces se pusieron a investigar y sorprendentemente se dieron cuenta que en casi ninguna de las escrituras antiguas de ese tiempo estaba el color azul. O sea, miraron escrituras de Islandia, que nada tiene que ver con Grecia, y no había el color azul. Y miraron en escrituras de la India y el color azul tampoco aparecía. Miraron en escrituras antiguas chinas y el color azul no existía tampoco, aunque gracioso que estaban escritas las cosas en unas tablas que son de color azul, pero no tenían el color azul tampoco. Incluso en el Antiguo Testamento no está el color azul. De hecho, cuando leemos el Antiguo Testamento y pone que algo es azul, de hecho la palabra es violeta, si no me equivoco, y no es azul. La palabra para azul que existe en hebreo y que ha existido durante ya bastante tiempo no aparece ni una sola vez en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué pasa? O sea, simplemente es como, vale, no sabían el nombre para el color azul y ya está, ¿vale? O sea, pues sí, no tenían una palabra para el color azul, pero también hay como más cosas conectadas a eso. Sí que es verdad, o sea, por ejemplo, en la Ilíada y en la Odisea, el cielo dicen que es negro, ¿no? En medio del día el cielo es negro, ¿vale? O el mar es de color vino tinto, ¿no? Es como, bueno, lo que ellos digan, ¿no? Pero lo que pasa es que cuando no tienes un nombre para un color, lo que las personas, lo que nos pasa es que vemos todo como distintos tonos de los colores que conocemos. Entonces, todo ellos lo veían como tonos de blanco, de negro, de rojo. Luego va entrando en el idioma el verde o el amarillo, pero el azul, que es el último que entra en aquellos tiempos, pues no lo veían como tal, lo veían como un tono de otro color de los que ellos conocían. Y entonces, pero es que hay un poquito más. Si me puedes poner la imagen, no sé si se va a ver muy bien, pero si os enseño esto, a lo mejor no se ve tan bien aquí, pero bueno, confiad en mí. Si lo pudieseis ver bien y os preguntase qué colores hay ahí, todos inmediatamente identificaríais que hay un montón de verdes y hay un azul ahí a la izquierda, ¿no? Es muy fácil para nosotros identificar eso, pero para la tribu Imba de Namibia, si les enseñas esta misma imagen, tardan bastante en poder identificar ese color azul como distinto de los otros. De hecho, te pueden incluso decir de los distintos verdes que hay ahí, te pueden identificar los nombres de distintos verdes y te pueden decir, este es un verde tal y este es un verde cual, porque para el verde tienen un montón de palabras distintas dependiendo del tipo de verde.
pero para el azul no tienen palabra. Y no es solo que no lo llaman azul, es que les cuesta identificarlo como diferente de colores verdes. Entonces, hay algo que pasa en nuestra mente que cuando conocemos de hecho una palabra nueva, como el color azul, la palabra azul, nos ayuda a poder diferenciar mejor este color con respecto a otros colores que se asemejan mucho. Igual con el rosa es rojo, ¿no? Pero cuando le damos una palabra se crea como un círculo virtuoso en nuestra mente con esa palabra y con lo que vemos, que nos ayuda a poder diferenciarlo más claramente con cosas que son muy parecidas. Entonces, si lo pensáis, es bastante intuitivo. Si aprendéis un idioma, antes de aprenderlo podéis mirar alguna palabra de este idioma y os parece pues chino o lo que sea, da igual porque no lo entiendes, ¿no? Pero una vez que empiezas a estudiar este idioma, bien sea inglés o japonés o lo que sea, vas identificando cosas y te vas dando cuenta, pues eso, a lo mejor no conozco esa palabra, pero ¿sabes qué? Me parece que es un verbo, me parece que es un sustantivo, un adjetivo, ¿no? Nos va siendo más claro y podemos ir distinguiendo según vamos conociendo más. O a lo mejor os ha pasado alguna vez que habéis aprendido una palabra nueva y de repente, como por arte de magia, está en todos lados, en todas las conversaciones, en las pelis, en los libros va saliendo. Pues no es magia, es simplemente ese mismo efecto que cuando aprendemos algo, cuando conocemos una palabra, nos ayuda a poder distinguirla entre otras cosas que se parecen. Y entonces ahora estaréis pensando, vale, Eduardo, ¿y qué tiene esto que ver con Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 13 al 25? Pues mira, yo creo que a Pedro nada de esto le habría sorprendido en absoluto. De hecho, le habría parecido que es exactamente lo que él siempre había pensado. Y de hecho yo creo que él iría más allá y diría, bueno, eso pasa con una palabra como el azul, pero si esto fuese la palabra viva, las implicaciones son aún más poderosas, porque la palabra viva tiene la capacidad de transformar nuestras mentes de tal manera que lo que percibimos de nuestra vida y nuestras circunstancias cambia, y eso luego a continuación también transforma nuestras acciones, nuestra manera de vivir, por ese cambio de perspectiva que el conocimiento de la palabra viva de Dios tiene en nosotros. Si os acordáis, como decía antes, estamos en esta serie que se llama Esperanza Viva en Primera de Pedro. Y si estabais prestando atención la semana pasada a la prédica de Rafa, él comentó, o por lo menos en las Rozas comentó, que es que se podrían hacer varios sermones solo de esos 12 versículos que él hizo, y es que de hecho es así, y está tan condensado la información, las verdades, la palabra viva que les presenta ahí Pedro, que luego a continuación en los versículos 13 al 25 les explica cómo poder utilizar esa información para su bendición, ¿no? Y es en eso en lo que vamos a entrar hoy. Si recordáis, la carta de Primera de Pedro es Pedro el apóstol, discípulo y amigo de Jesús, que está con un poco de un cambio de ministerio. En vez de estarse enfocando en los judíos, de repente ahora está enfocándose en los gentiles y les escribe una carta identificándoles como si fuesen, o vamos, como que de hecho son parte del pueblo de Dios. Les dice exiliados, elegidos, les identifica en otros sitios como peregrinos, y les está ayudando a verse a sí mismos como el pueblo de Israel que está peregrinando, está exiliado y yendo hacia la tierra prometida que fluye con leche y miel. Y entonces, con esto en mente, vamos a leer Primera de Pedro 1 del 13 al 25. Son 12 versículos, intentad seguirme lo mejor que podáis. Y ahí está. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que teníais antes, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también santos vosotros en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor por todo el tiempo de vuestra peregrinación, pues ya sabéis que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata,
sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin contaminación. Él estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero ha sido manifestado en los últimos tiempos por amor de vosotros. Por medio de él creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Al obedecer a la verdad mediante el Espíritu habéis purificado vuestras almas para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, pues habéis renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Entonces, volviendo a la ilustración de antes, es esta palabra y este conocimiento que nos transforma, ¿no? Y transforma nuestra manera de pensar, pero llega mucho más allá. Y quiero entrar en eso, quiero hablar acerca de la meta que tiene Pedro para los creyentes, especialmente en esta parte de la carta, pero en general, esto es la dirección de la carta. Ellos estaban pasando dificultades, tribulaciones, persecución física, persecución cultural, por los romanos, pero también por los nativos. Estaban siendo asediados por todas partes, ¿no? Y estaban pasando todo tipo de dificultades, y él les está intentando preparar para que ellos puedan vivir dentro de este contexto, pero utilizando la verdad y la palabra de Dios a su favor. Y entonces empezamos con la meta. ¿Cuál es la meta de Pedro para estos creyentes? Y es que tengan una esperanza completa en la gracia que será manifestada. Dice en el versículo 13: por tanto, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Sí, me he saltado un trocito, pero este es el objetivo de Pedro. Esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y entonces sabemos esto, ¿no? Lo hablamos siempre. Cuando empieza un versículo con por tanto, eso significa que lo que venía antes es muy importante para esto que está diciendo. Está sacando como la aplicación, la conclusión de lo que acaba de decir. Y si os acordáis, y voy a intentar ir rápido, pero algunas cositas para que nos queden de lo que dijo, ¿no? En el versículo 1 dice: sois exiliados y elegidos. En el 2 habla de que son conocidos íntimamente por Dios, santificados por el Espíritu Santo, sujetos a Jesucristo. En el 3, habla de la resurrección de Jesús, que nos da nuevo nacimiento y esperanza viva, que es el nombre de la serie, ¿no? En el 4 dice que recibiremos herencia eterna e incorruptible. En el 5 dice guardados por Dios, que somos nosotros guardados por Dios, y nuestra recompensa está guardada por Dios para recibir salvación. En el 6 del 6 al 8 les habla acerca de las pruebas que purifican su fe para que podamos recibir gloria, alabanza y honra delante de Dios. O sea, no que recibiremos de otros, que Dios nos va a dar a nosotros alabanza, gloria y honra por la manera que hemos vivido nuestras vidas y por cómo hemos pasado las pruebas, más que nada, ¿no? Qué increíble, ¿no? Que el Dios del universo no solo nos da la salvación, nos capacita para vivir la vida de fe, sino que luego encima, sin ningún merecimiento por nuestra parte, Él nos va a dar alabanza, gloria y honra, ¿no? Que toda pertenece a Él, pero Él la comparte con nosotros. En el 9 habla de la salvación de nuestras almas, que es al final el objetivo de todo esto. En el 10 y el 11 habla de cómo los profetas pasaron tiempo intentando entender cuáles eran estos tiempos que el Espíritu les estaba hablando, y que esos tiempos son estos en los que nosotros vivimos. Desde la revelación de Jesucristo hasta hoy estamos en los últimos tiempos, donde todo lo que Dios quiso decir a la humanidad acerca de sí mismo ha sido manifestado. No hay nada nuevo para ser manifestado. Hay mucho para aprender, pero no hay nada más. O sea, todo lo que Él quería decir a la humanidad ha sido dicho. Y podemos conocerle por completo en la manera que Él quiso revelarse a nosotros. Qué increíble estos tiempos. O sea, si piensas en Abraham no tenía ni idea de quién era Dios.
Él lo único que sintió un llamado de Dios para salir de donde él estaba y él escuchó, pero él no sabía cómo se llamaba Dios, ni qué carácter tenía Dios. Él de verdad creyó en Dios, como dice Hebreos, ¿no? Que creyó que Él existía y que Él era recompensador de los que le buscan. Eso es lo único que él sabía, ¿no? Pues nosotros tenemos el conocimiento de quién es Dios y todo lo que Él ha querido manifestar a nosotros. En el 12 dice que aún los ángeles anhelaban ver este tiempo en el que nosotros vivimos y ver la manifestación de Cristo como Rey sobre la creación. Entonces tenemos muchas cosas que caben en este. Por tanto, o sea, por todo esto, que te esperemos por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Entonces, todo lo que vamos a ver está basado en estas cosas que llamamos la palabra viva, que llama él el evangelio, las buenas noticias que Dios nos ha dado acerca de sí mismo, ¿vale? Esa es la meta, el tener una esperanza completa en Jesús. Pero es que también Pedro nos da el método, nos habla de cómo utilizar este nuevo conocimiento, esta palabra viva en nuestras vidas. Y dice en el 13: ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, ¿vale? Estas son las dos primeras cosas que dice. Obviamente, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, todos lo entendéis, no hace falta que lo expliquemos. ¿No? ¿Lo entendéis? ¿No? No, vale. Yo no tenía ni idea de qué significaba esto, honestamente. O sea, nunca me he ceñido los lomos, no sé qué significa. Pero está otra vez Pedro utilizando la imagen que está dándoles de que ellos son peregrinos para darles un entendimiento de qué es lo que ellos tienen que hacer. Cuando tú sales a peregrinar, ¿no? Estás caminando, vas a cruzar el Mar Rojo, lo que sea, y si tienes una vestidura que te llega hasta aquí, pues te toca subírtela, metértela en el cinturón para que te puedas mover. Es lo mismo que hacían cuando iban a la guerra, o si tenían algún momento de más acción, se ceñían los lomos, o sea, se levantaban las vestiduras y se exponían las piernas para poderse mover con libertad, ¿vale? Entonces él les está diciendo: ceñid los lomos de vuestro entendimiento, prepararos para la acción, pero en vuestra mente, ¿no? Entonces acaba de dar una explicación profunda. O sea, de verdad, se pueden hacer sermones y sermones de estos 12 versículos. Una enseñanza profunda. Y les está diciendo: ahora, por tanto, preparad vuestras mentes, estad listos para la acción. Con toda esta información que tenéis, estad listos para la acción. En medio de las pruebas, estad listos mentalmente, no para salir huyendo, sino con la información que tenéis, con la verdad que ha sido revelada, con la palabra de Dios, para poder luchar contra los pensamientos y las mentiras que nos asedian continuamente, ¿no? Cuando alguien, a lo mejor en el caso de ellos, ¿no? Cuando eran esclavos y el dueño del hogar les decía que ellos tenían que alabar a los dioses que ellos adoraban mientras que estuviesen en esa casa, lo que Pedro les está invitando es como: tú tienes que recordar, tú eres elegido, predestinado, peregrino. Sí, estás en una tierra extranjera, sí va a ser difícil, sí va a haber persecución, pero estás guardado por Dios, eres santificado por el Espíritu Santo, estás rescatado por Cristo para obedecerle, y les estaba dando todas estas herramientas para que ellos pudiesen enfrentar estas situaciones y que pudieran tomar las mentiras o simplemente las dificultades que se les presentaban y poder afrontarlas en las verdades que ellos sabían que tenían. Aunque no les quedase nada más, podían saber que tenían una herencia en el cielo, en Cristo, incorruptible, que nunca se va a estropear, que ni su pecado ni lo que les pueda pasar en el mundo le puede robar de lo que está reservado en el cielo para ellos. Y esto no son cosas, o sea, mucha gente piensa a veces que como creyentes, que nos convencemos y que somos gente emocional, necesitamos, ¿no? A mí me acuerdo un amigo mío que me decía: yo entiendo que tú necesites esto, tú eres un tío muy apasionado, muy emocional, ¿no? Y es como, bueno, sí, a lo mejor, pero
no sirve de nada. O sea, yo no puedo hacer que mis emociones cambien simplemente por desear tener una esperanza completa en medio de las dificultades. Es el conocimiento el que transforma mi mente y que me deja ver cosas que antes yo no veía, ¿no? Es como conocer la palabra azul, te va a permitir que la veas. Y los demás te van a decir que no es azul, que el cielo es negro, ¿dónde te das cuenta? Y tú vas a decir, bueno, yo entiendo, tú no conoces la verdad, pero yo es que he conocido la palabra de verdad y ahora veo las cosas distintas, ¿no? Por otro lado dice ser sobrios. Tengo la esperanza de que todos aquí estamos sobrios hoy, ¿no? Entonces creo que podemos entender a lo que se refiere, bueno, casi todos a lo mejor. Ser sobrios a lo mejor no es como, obviamente nos ayuda, pero nos ayuda solo en el contraste con lo que es no estar sobrio, que es estar borracho, ¿no? O sea, por ejemplo, alguien se quejaba antes de las fiestas navideñas y tal, que habían cambiado la cantidad de alcohol que puedes tener en sangre tal durante las fiestas, básicamente haciéndolo más difícil que tú puedas beber y luego conducir. ¿Por qué están tan obsesionados con esto, no? Pues es que el alcohol nos impide tomar las decisiones que si estuviésemos sobrios tomaríamos con total tranquilidad. Nos hace más temerarios a lo mejor, pero también es que nos enturbia nuestro pensamiento, nuestra manera de razonar, nuestra manera de tomar decisiones. Entonces, lo que Pedro está diciendo es: tened la mente clara, tened los pensamientos claros, nítidos. No permitáis que ni vuestra disposición ni la información que tengáis inturbie la verdad que vosotros conocéis. Eso también está involucrado en el hecho de querer conocer con más claridad las verdades que hay en la Biblia, ¿no? A veces nos puede pasar que pensamos, es como, bueno, yo sé, Dios es bueno, tal, no sé qué, y de repente vas a un pasaje del Antiguo Testamento y Dios... ¿sabes? En plan, alguien intenta traicionar a Moisés y Aarón y Moisés dice: apartaros de vuestra casa que el Señor se va a ocupar de ellos. Se abre la tierra, se los traga. Es como, ostras, bueno, pero es que Dios ya no es así. Eso era el Dios del Antiguo Testamento, ¿no? Como, bueno, no, o sea, es la revelación completa de Dios. Eso es Dios, y Dios también es un Dios de amor y de compasión, ¿no? Pero lo que pasa es que a veces enturbiamos nuestro pensamiento, si es que eso es una palabra, y lo que acabamos haciendo es que ocultamos ciertas cosas porque no es tan cómodo, o porque a lo mejor no lo entendemos tan bien, o nos preocupa, o lo que sea, pero entonces eso no nos permite ver las cosas con nitidez, con claridad, ¿no? Y Él nos invita a ser sobrios. También dice en el versículo 14: no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Ignorancia, fácil, lo contrario de conocimiento, ¿no? No sabías qué es el azul, ahora sabes qué es el azul. No vuelvas a vivir como si el azul no existiera. Antes no creías que Dios era soberano, no sabías que Dios estaba cuidando de ti a pesar de todas las circunstancias. Ahora sí lo sabes. No vivas en esa antigua ignorancia, ¿no? Tomemos las cosas que hemos aprendido y no dejemos de vivirlas. Lo que nos puede pasar, la tentación, es que vengamos aquí, tengamos un tiempo de alabanza increíble, escuchamos la palabra, somos animados, nos vamos a casa, lo ponemos todo de lado y empezamos a vivir otra vez como si todo eso fuese mentira, y vivimos vidas como gente que no conoce la verdad. Y luego llegamos el domingo otra vez y estamos reventados. Ha sido una lucha durísima porque hemos vivido como si lo que conociéramos no fuese verdad. No hay manera de hacer eso y tener esa esperanza completa. Si tú no vives y no consideras y no crees en las verdades de la palabra, tú no vas a tener esperanza en tu día a día. Pero este tema, ¿no? Por si acaso a alguien le sorprende, no es algo que es nuevo, ¿no? Esto que está diciendo Pedro. Pedro está hablando de una tradición, que esto es lo que Dios les ha estado diciendo a la iglesia, o sea, al pueblo de Israel desde el principio de los tiempos, ¿no? En el Antiguo y en el Nuevo Testamento hay mención tras mención tras mención de la importancia de llenar nuestras mentes
de la palabra de Dios. Entonces, por ejemplo, y no voy a poner cientos de versículos, no os preocupéis, solo voy a poner uno del Antiguo y uno del Nuevo. En el Salmo 1, del 1 al 3, si me podéis poner la diapositiva, gracias. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor, en su palabra viva, está su delicia, y en su ley, en su palabra, medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Esto es un tema bíblico importante. No podemos ignorar nuestro conocimiento o pensar que el aceptar cosas en nuestra mente que son contrarias a la verdad que expone Dios en la Biblia, o sea, no podemos pensar que podemos hacer eso y que no va a pasar nada. ¿Por qué se revela Dios a nosotros? ¿Por qué nos cuenta tantas cosas acerca de Él? Es porque ese conocimiento nos transforma. Si lo aceptamos, si lo creemos, si estamos preparados con ello en los momentos difíciles, los momentos de tentación, y si estamos dispuestos a, oye, bien tengamos poquito conocimiento o mucho conocimiento, intentar tener claridad y ser consistentes en la manera en la que pensamos y que creemos. En el Nuevo Testamento, en Romanos 12:2, un pasaje muy conocido también, dice: no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Igual, no hace falta hacer una prédica acerca de este versículo, pero solo para que veamos otra vez que nos transformemos a través de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Cómo renuevas tu entendimiento? Es entendiendo las cosas correctamente, ¿no? Es cambiando lo que entiendes y incorporando cosas nuevas, cosas verdaderas que Dios nos da. No nos conformemos a la manera en la que antes pensábamos, sino seamos transformados para pensar en las cosas y a través de las cosas nuevas que nos han sido enseñadas. Entonces hemos hablado de la meta, que es la esperanza completa, el método, que es la preparación de nuestra mente, el estar alerta, listos para utilizar los conocimientos que tenemos de la verdad, de la palabra de Dios, utilizarlo a nuestro favor, y también tener claridad en la manera que no dejamos que otras cosas enturbien lo que nosotros creemos, que no mezclemos verdad con mentira en nuestra cabeza. Ahora es la manera, ¿vale?, en la que podemos hacer esto, y es una parte importante de todo este tema, y es que no podemos descuidar como esta salvación tan grande, ¿no? O sea, se nos han revelado unas cosas increíbles y tenemos que tener cuidado de no descuidarlas. Un par de versiculitos o trozos de versículos. En el 14 habla de, dice, como hijos obedientes, o en el versículo 22 dice, obedeciendo a la verdad, ¿vale? La obediencia tiene una parte importante aquí. Y en el 17 dice, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Entonces, el temor de Dios también tiene un rol en todo esto. Cuando hablamos del temor de Dios, muchas veces, bueno, hay muchas maneras en las que el temor de Dios se manifiesta, o cuando la palabra habla de ello, pues tiene distintas connotaciones en distintas circunstancias, pero aquí, si pudieras ponerme la diapositiva, Megan, como el versículo 17, dice, si invocáis, gracias, por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, pues ya sabéis que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir. Vale, entonces, si invocáis por Padre a aquel que juzga sin acepción de personas, entonces, el Padre no tiene preferidos, no va a decir, bueno, pero es que estos me caen muy bien, entonces os perdono por eso. Él juzga en base a lo que hacemos. ¿Vale? Eso no significa, él no está diciendo, oye, entonces tenéis que seguir todas las reglas, tal, no, porque luego después dice, pues ya sabéis que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, con la sangre preciosa
¿Qué es? ¿Que juzga y no tiene acepción de personas? ¿O que nos acepta y nos rescata por la sangre de Cristo? Pues es como decíamos, no podemos tenerlo enturbiado. Son las dos cosas, de hecho. Él es justo y Él es misericordioso y amoroso. Entonces, lo que Él nos invita en mitad de esas dos cosas, Él dice: por tanto, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Por qué? Si mi salvación está segura en Cristo. Bueno, no es porque tu salvación esté en riesgo. Lo que Pedro nos está diciendo es como se nos dice, por ejemplo, y esto no lo tengo, Megan, pero como se nos dice en Hebreos 2, del 1 al 3, que es este concepto de esta salvación es increíble y el privilegio que tenemos, o sea, es que no se puede comparar. No podemos descuidar este tesoro. No tratemos el tesoro de nuestra salvación como si fuese basura. Es importante que entendamos que Dios no es que, bueno, es que en el Antiguo Testamento Dios era muy duro, pero luego decidió que eso no estaba funcionando, entonces ha decidido perdonar. No, no es así. Las dos cosas son verdad. Él ha decidido perdonar y ha pagado el precio Él mismo, pero también es verdad que Él es totalmente justo y el pecado no puede existir en su presencia. Por eso Él tuvo que morir por nosotros. Entonces, no despreciemos que Dios estaba dispuesto a pagar Él mismo el precio para que nosotros pudiéramos disfrutar de esta salvación. En Hebreos 2, del 1 al 3 dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución o castigo, ¿vale? O sea, Dios es justo. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Vale? No vamos a entrar tampoco a analizar esto demasiado, pero lo que quiero que entendamos es que no nos está invitando al legalismo, nos está invitando a apreciar el tesoro y tener temor de menospreciarlo, de no tenerlo en una estima suficientemente alta. Siguiente, obediencia a la verdad. Otra vez, no estamos hablando de legalismo. Obediencia a la verdad. No dice obediencia a la ley, dice obediencia a la verdad. Y es que es muy fácil tener todas estas verdades y luego vivir como que no son verdad. Si tú crees que tú has sido santificado para vivir en obediencia a Cristo y luego a ver, luego te da la gana, pues estás viviendo sabiendo una verdad y actuando como si fuese mentira. Obedecer a la verdad es vivir con coherencia entre lo que sabemos, y no digo lo que creemos, digo lo que sabemos y lo que hacemos, ¿vale? Igual es fácil. Domingo vienes, sí, es verdad, mi esperanza está en ti, Jesús. Vas al trabajo y tu jefe te grita o te dice que eres un inepto y toda tu esperanza está, no en Cristo, está por los suelos, ¿no? Eso, la una no cambia a la otra, y no digo que no podemos sufrir, o no estoy hablando de algún tipo de prosperidad que nos viene con Cristo, que no tenemos problemas, sabemos que eso no es verdad. Y todos lo hemos experimentado y lo vemos incluso en nuestros hermanos y hermanas. El sufrimiento es parte de la vida y de hecho, según dice Pedro, nosotros, para poder recibir alabanza y gloria y honra del Señor, pasamos por pruebas bastante difíciles. Somos refinados como con fuego, ¿vale? Eso no suena como algo muy divertido, suena duro. Entonces, cuando tu cuenta del banco está en negativo, todavía tienes esperanza. De hecho, tienes unas riquezas incomparables, incorruptibles en Cristo. Vale, eso no te va a pagar la factura del móvil y eso va a ser difícil,
Pero por otro lado hay cosas mucho más grandes e importantes, hay verdades que no podemos ignorar en medio de las dificultades. Entonces tenemos que obedecer a la verdad en el sentido de no vivir creyendo o conociendo una cosa y obedeciendo a una verdad distinta, que no es de hecho verdad, sino que es mentira. Entonces, mira, yo creo que como hablábamos de esta ilustración del color azul, que es súper interesante, o sea, me podría haber pasado todo el tiempo hablando de eso, porque es súper interesante, os animo que lo investiguéis si os apetece. Pero hay una cosa muy poderosa aquí, en cuanto a cómo funciona el utilizar la palabra viva y la verdad en nuestras vidas. Empieza en la mente, ¿no? Empieza con estudiar, con entender, con buscar tener claridad acerca de la revelación que Dios nos ha dado. Y cuando digo revelación, pues no te suene raro, lo que quiero decir es que no conocíamos a Dios, el Dios invisible, no se le ve, nadie le ha visto, ¿no? Pues Jesús es la manifestación visible del Dios invisible, es como la representación perfecta de la substancia de Dios, ¿no? Tenemos una revelación completa de Dios, podemos conocerle aunque Él es invisible y no podemos verle y no podemos hablar con Él y no podemos experimentarle completamente y tenemos toda la información a nuestro alcance. Utilizando esta verdad en nuestra mente, lo que pasa es que nuestras emociones, nuestro corazón son transformados y se desarrolla en nosotros esta esperanza. Podemos tener una esperanza completa. Y es que nosotros, como decíamos antes, no podemos influenciar nuestras emociones con facilidad. Tú no puedes decir, quiero estar feliz. No puedes decir, vale, y ahora voy a estar triste. Bueno, a lo mejor si eres actor puedes fingirlo, ¿no? Pero aún hay algunas escuelas, ¿no?, de actuación que lo que hacen es que de hecho lo que quieren es como no estar actuando, sino sacar de emociones verdaderas, ¿no? Y lo que ellos hacen es usan conocimiento, pensar en cosas que motivan esas emociones. Entonces, esto es lo que Dios nos está diciendo, no que actuemos, sino que tiremos de lo que nos da la esperanza, y cuando llega la desesperanza, que nos mintamos, no que digamos, no, todo va a estar bien, Dios, tal cual. Es como, mira, no tienes idea, seamos honestos, ¿vale? No sabes lo que va a pasar con tus circunstancias, tus dificultades económicas pueda que nunca terminen, es así. Tu trabajo puede que nunca mejore, es así. Esa pareja que has estado intentando encontrar para no estar soltero o soltera puede que nunca llegue, lo siento mucho. Pero lo que tienes certeza es de las verdades en la palabra que están para ti y para mí. Que somos salvos, que somos guardados, que somos amados, que somos elegidos, que estamos aquí de peregrinación. Va a ser difícil. Oye, mira, entre Egipto y la tierra prometida hubo muchos, algunos esos fueron tragados por la tierra, otros fueron muertos por plaga, otros cayeron a la mano de los enemigos, otros murieron de vejez. Esas cosas pasan, no es fácil ir de camino a la tierra prometida, pero lo que no podemos hacer es dejar de creer en el Dios que nos ha sacado de Egipto y nos ha dicho que tiene una tierra prometida para nosotros. Tenemos que creer en eso. Eso es lo que nos va a dar la esperanza, no nuestras circunstancias del día a día. Pero es que hay más. No solo va a transformar nuestras emociones, el transformar de nuestras emociones va a ayudarnos en santidad, en que podamos vivir de una manera que agrada a Dios. Y nos va a ayudar a que podamos amarnos los unos a los otros sin impureza, sin falsedad, sino totalmente con fraternidad. Entonces, lo que empieza en la mente, eso de hecho tenemos no total control, pero en cuanto a lo que nosotros ponemos nuestra atención y lo que nosotros creemos, tenemos total control. Puede que te cueste, puede que sea algo que tienes que entrenar, pero tienes total control. Y los efectos secundarios de esta medicina es buena y deberíamos esforzarnos por hacerlo. Entonces, puede que haya algunos de vosotros que estáis escuchando esto y no sabéis a lo que me estoy refiriendo.
esta revelación de Dios, esta palabra viva, te suene un poco a chino y no te llega, no sabes, pero a lo mejor es algo que tú deseas para tu vida, a lo mejor tú quieres experimentar esto, tú quieres tener esperanza. ¿Y sabes qué? Como decíamos, esto es algo que es cuestión de ser elegido por Dios. Me encanta cuando Pedro utiliza esta expresión de dice que sois elegidos, o en otros dice predestinados o elegidos antes de la creación. Se está refiriendo a un conocimiento que es un conocimiento muy bíblico, como Adán conoció a Eva, tuvo intimidad. Dios nos conoce íntimamente. Si tú necesitas esperanza, ¿sabes qué? Dios te conoce íntimamente y te ama a pesar de todo, a pesar de las cosas que aún tú no consigues amar de ti mismo. Entonces, os voy a invitar a todos que cerremos los ojos, vamos a orar. Si tú sientes que tú necesitas esta esperanza en tu corazón, te pido que tú ores conmigo. Y para los que ya la tenéis, pero necesitáis que esa verdad os transforme más para poder en el día a día de verdad tener esperanza, también os invito a que oréis conmigo. Padre Celestial, te doy gracias porque tú te has revelado a la humanidad, tú te has hecho visible, tú nos has hablado, nos has contado quién tú eres, y te doy gracias porque lo que tú nos has revelado es todo lo que necesitamos, no hay nada que falte, no hay ninguna pieza de las que no sabemos que sean esenciales para que nosotros podamos vivir una vida llena de esperanza y de gozo aquí en la tierra, aún en medio de la dificultad. Padre, te pido que para los que no te conocen a ti, no conocen quién tú eres, que tú entres en sus corazones, que tú vengas a vivir con ellos y que ellos puedan experimentar tu amor y tu presencia en sus vidas, Señor. Te pido que la verdad simple de que tú nos amas sea suficiente, Señor, para transformar sus vidas, sus corazones, sus mentes y sus acciones, Señor. Y te doy gracias porque tú has dicho que es muy fácil, que es que creamos que Jesús es de hecho quien dice que Él es el que ha venido a morir por nuestros pecados para salvarnos. Con simplemente creer eso es suficiente para que podamos ser salvos, Señor. Te doy gracias porque es tan poquito lo que tú pides de nosotros, Señor. Y te pido, Señor, para todos nosotros que estamos lidiando con dificultades económicas, dificultades de salud, dificultades de relaciones, dificultades de todo tipo, Señor, que tu verdad de verdad sea viva dentro de nosotros, Señor. Que podamos sentir como tu verdad crece orgánicamente dentro de nosotros y va invadiendo cada rincón de nuestra mente, Señor. Y cómo esas raíces van profundo, Señor, y afectan nuestras emociones y nos ayudan aún en la dificultad a no ser ignorantes de la dificultad que estamos pasando, pero poder tener nuestra esperanza y nuestra alegría en otra cosa que es grande y que es importante para nosotros, no solo para ahora, sino para nuestra vida eterna contigo, Señor. Espíritu Santo, te pido por favor que las palabras de Pedro, las palabras que tú le inspiraste a él para decir, tengan su efecto en nuestros corazones. Tú eres el que de verdad puede transformarnos. Te pido por favor que tú traigas vida nueva dentro de nuestros corazones y que estas palabras de verdad sean algo que podamos meditar en ellas y que podamos ser transformados, Señor, como esos árboles que viven junto a corrientes de agua que dan su fruto en su tiempo, Señor. Lo pongo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Y no sé qué vosotros, no sé qué pasa ahora, perdón, no tengo el plan. Yo me bajo.
Y